Entre los componentes que me habían llegado, pero aún no había tenido la dicha de mostrarles, está el mejor procesador para jugar, Ryzen 7 9800X3D, el procesador que es el sueño de cualquier persona que quiera tener el mejor rendimiento en gaming. Sí, aunque ya tenemos una versión más actual de este procesador, el Ryzen 7 9850X3D, en líneas generales sigue siendo el mismo procesador, porque es que la diferencia o la mejora que realmente podemos tener entre este y su hermano menor es muy mínima, tanto que es casi que imperceptible y solamente se ve en pocos títulos. Pero lo que sí logró este lanzamiento es que el 9800X3D fuera ahora más accesible y por eso ahora sí es el mejor procesador para jugar. En mi caso, como ya he comprado varios de estos procesadores en AliExpress, decidí comprar este también, y es que poco a poco me estoy montando ese equipo que voy a querer para poder sacarle el máximo provecho a cualquier tarjeta de video y poder exprimirla al 100%. Ya hablé por supuesto de este proyecto en este videito que te voy a dejar por aquí. Por mi parte, vamos a ver el unboxing de lo que me llegó en AliExpress y después vamos a hablar un poquito más de este procesador. Ahora sí, vamos para allá. Y por aquí tenemos, señores, la cajita que contiene nuestro procesador. Esta cajita que vamos a abrir de forma espectacular, como siempre lo hacemos con nuestro exacto endógeno. Y bueno, vamos a abrirlo rápidamente para poder ir directo al grano de esto. Y aquí ya podemos ver cómo viene embalado el procesador. Viene un embalaje normalito con este plástico que tiene estas burbujitas que ya son comunes en este tipo de embalajes. Y por aquí tenemos el procesador, señores. Como lo pueden ver, viene en una cajita negra este Ryzen 7 9800X3D. Ya por aquí podemos identificarlo de la mejor manera. Es un procesador que tú puedes comprar en AliExpress y te puede salir un poco más barato, como siempre, con un código de descuento como los que te dejo en la descripción, señores, que para estos montos ya un código de descuento es algo espectacular. Y bueno, este procesador vamos a sacarlo de esta cajita para verlo así sin la cajita, para ver cómo es la protección que lleva por dentro. Es una protección básica, tiene un -10 en aura en protección, pero con estos procesadores que ya no tienen los pines, esto es lo que te vas a encontrar. Y bueno, por aquí en la cajita vemos que no tiene absolutamente más nada, y por aquí tenemos el procesador en el estuchito. Vemos que no tiene pines, es un 9800X3D, igual como lo puedes ver, puedes detallar el procesador para que lo compares con otro tipo de procesadores, 8 núcleos, 16 hilos, 4.7 GHz, 5.2 GHz de turbo y los 96 MB de 3D caché, que es lo que hace brillar a este procesador para gaming, señores. Esa es la parte más brillante de este procesador. Pero vamos a hablar un poquito más de este y de su compra en AliExpress. Vamos para allá. Una cosa muy importante que comentarte cuando compras un procesador como este en AliExpress es que son procesadores del tipo OEM. ¿Qué significa esto? Cuando tú compras un procesador para ti, te viene una cajita muy bonita y a lo mejor muy voluminosa en la cual te viene tu procesador. Esto para las empresas que se dedican a ensamblar equipos en masa no es eficiente. Los procesadores de tipo OEM vienen en cajas donde dentro de un mismo riel ya vienen varios procesadores bien acomodaditos, y esto es mucho más eficiente para las ensambladoras porque se supone que ellos van a armar equipos en masa. Pero esto no solamente es eficiente a la hora del envío, sino que también comprar los procesadores de esta manera hace que les sea para ellos un poco más barato el procesador. Esto quiere decir que a fines prácticos es el mismo procesador pero con un -10 en aura, pero gracias a eso podemos encontrar en AliExpress el procesador que estamos buscando, original y por supuesto un poco más barato. Y si está a un precio similar, igual puedes aplicar algún cupón de descuento como lo que te dejo en la descripción. De esa manera sí o sí vas a adquirir el mismo procesador pero un poco más barato, claro, pero con un -10 en aura, recuerda. Ahora, aunque esto tenga más pros que contras, igual hay ciertas cosas que tienes que saber, y es que estos procesadores, aunque sean iguales en cuanto a rendimiento y originalidad, al ser procesadores de tipo EN, AMD no le da garantía directa, ni tampoco aplica en estos procesadores
mejores promociones que tienen que ver con códigos de juegos y esas cosas. La garantía la tramitas única y exclusivamente con el vendedor, y hasta el vendedor en el otro lado del mundo hace que esto sea un poquito complicado. Igual, el procesador es uno de los componentes que menos falla. Yo personalmente no he visto el primer procesador que falle, yo en lo personal, y los pocos casos que he conocido se ha debido no directamente al procesador, sino a la placa madre que no le da los voltajes adecuados. Es por eso que nunca me he preocupado mucho porque algo malo le vaya a pasar al procesador o que no vaya a funcionar un procesador de tipo M, porque para que un procesador no funcione, eso es algo muy atípico. Lo que sí siempre me he preocupado es por investigar bien el producto y el vendedor antes de comprar. Y ese video donde te explico cómo tú puedes hacer para investigar bien si el producto es bueno o si el vendedor es bueno, te lo dejo en la descripción de cómo comprar en AliExpress. Siempre te dejo ese video en todos mis videos. Pero bueno, ya veremos más de este procesador cuando logre completar todos los componentes de este ensamble y lo tengamos aquí, por supuesto, en acción. Por mi parte, solo me queda pedirte, como siempre, que te suscribas, actives la campanita, me dejes tu jugoso like y tu suculento comentario. Por mi parte, nos vemos de nuevo en el próximo video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video, que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.